Polar Comunicaciones presenta Informe Comunal con el concejal Alejandro Soler Gutiérrez. Muy buenas tardes, vecinos de la ciudad de Punta Arenas. Les habla el concejal Alejandro Soler. Hoy día estamos con el colega y amigo Juan Pablo Dragisevich. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Alejandro, gusto saludarte, gusto saludar a la gente que nos escucha, por supuesto, y a los amigos de Radio Polar. Bien, oye, días intensos, pero bien. Oye, hoy día tenemos un tema importante para hablar, que es la educación. Tuvimos una sesión extraordinaria el día viernes pasado que suspendió porque faltaba la participación de los principales entes de la comunidad educativa, los apoderados, los profesores, los asistentes de la educación, y después tuvimos conversando sobre los temas de la educación, de la vuelta a clases y de la desmunicipalización. Así que tenemos harto para conversar. Bueno, empecemos a hablar con respecto a la vuelta a clases. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué te pareció a ti lo que conversamos en el Consejo Municipal sobre el retorno a clases? Bueno, primero, en esa sesión en que la jefa del área de educación nos expuso cuál era el plan de retorno a clases, en realidad a todos nos pareció bastante sensato, pero también sabemos que el papel aguanta mucho. Es por eso que a mí me tocó por lo menos ir a ver en una reunión que hizo el alcalde junto a apoderados de primero y segundo básico de la Escuela España, por supuesto la directora, donde se le iban a mencionar a esta escuela como escuela piloto, se le iba a mencionar o presentar más bien el plan de retorno a clases. Yo participé de aquello y en aquella ocasión, si bien se expuso por parte de gente de la Cormupa y del alcalde mismo cuáles eran los planes, yo intervine para hacer una acotación que dentro de los pilares que traía este plan no tenía, que era la participación, que yo creo que es súper importante. Y la participación, ¿por qué? Porque no depende, o sea, seamos claros, el COVID es algo que nos atraviesa todo en todas las áreas, y hoy día no solamente basta con que alguien sea responsable, sino que todos tenemos que ser responsables. Y en ese sentido le hice un llamado a los padres y apoderados a que también ellos tomen las medidas correspondientes en sus lugares de trabajo, cuando salgan a hacer sus compras, etcétera, porque de esa forma, si se cuidan ellos, podemos cuidar, por supuesto, a nuestros niños y podemos evitar también contagios. Ahora, partió este plan piloto Pedro Sarmiento Gamboa, Escuela España y la escuela Alba Quezada, me parece. Jardín, espérate, yo te voy a decir, Jardín Nelda Panicucci, con 37 párvulos, de 8 a 13 horas. Escuela España, con 54 alumnos distribuidos en 2 grupos con semanas alternadas, de 8 a 12. Y Pedro Sarmiento Gamboa, con 10 estudiantes, de 9 a 13 horas. Eso fue el plan piloto que nosotros nos dijeron en la municipalidad. Con esto vamos a partir para ir progresivamente incorporando a los alumnos a clase. Eso fue lo que nos dijeron, ¿verdad? Exacto. Y por un lado estaba el Ministerio de Educación, que tiene el interés en que se realicen clases presenciales. En ese estado nosotros estábamos hasta el viernes pasado, ¿o no? Sí, perfecto. Ya. Exactamente. Ya, y de ahí tuvimos una sesión que se dejó sin efecto. Después tuvimos una el lunes. ¿Qué nos puedes contar tú de la sesión? Bueno, el primero se hizo un llamado porque efectivamente los colegios particulares, algunos ya habían vuelto a clases adoptando los protocolos, y empezaron a aparecer distintos titulares de contagios, de brote de contagio en el Liceo San José, en el Green Hill, que por lo demás, debo admitir, manejaron bastante bien. Pero obviamente nos deja la preocupación a los concejales de cómo está funcionando el tema municipal, porque sabemos que acá se necesita recursos para poder hacer funcionar esto y para poder proteger la vida de todas las personas. Entonces son recursos que no tenemos asegurados todavía. Entonces, por eso se hizo este llamado para ver cómo se está desarrollando, qué es lo que está pasando, porque además también nos enteramos por otro lado que ciertas escuelas, los PIE de ciertas escuelas estaban llamando a hacer evaluaciones de forma presencial. Entonces, que no eran precisamente las escuelas piloto. Entonces, oye, sí, eso también... hay un tema ahí. Nunca me quedó claro a mí cuánto dinero se necesitaba.
Yo escuché una entrevista de Radio Polar, hablaban de 1.600 millones. Después el Exacto. Ceremi ahí en la sesión fue que nos hablabas de 700 millones. ¿Te quedó claro a ti cuánta plata se necesitaba? A mí no, oye, no. No, nosotros en sesión se nos dijo 1.600 millones de pesos que se le iban a pedir al, ¿cómo se dice?, al Consejo Regional para que nos ayudase a comprar implementos, las famosas EPP o elementos de protección personal para el personal, trabajadores, por supuesto, y los alumnos. Ya, esto nos encontramos el lunes con la sorpresa de que el alcalde al menos mencionó la cifra de 1.400 millones y que ya eran 200 millones de diferencia que me quedó a mí dando vuelta, y después dice que finalmente se hizo la pedida por 700 millones por lo que queda en el fondo de año. Ahora, no Claro. sé si nos han pasado 6 meses para que le quitemos 900 millones de pesos a la propuesta. Claro, pero es importante que nosotros le digamos a la comunidad, porque el vecino, usted vecino, entienden a nosotros como concejales, que tampoco nosotros tenemos sobre la mesa una cifra clara que nos diga, mire concejales, esto es lo que se requiere y esto cuesta. No tenemos esa información, ¿o no, Juan Pablo? Sí, no, efectivamente no es clara, es difusa y va cambiando. Entonces, genera estas confusiones, y lo que acá necesitamos en educación principalmente, además de todos los problemas externos al COVID que hay, es sentarnos a dialogar con la verdad, yo creo. Con la sinceridad que nos caracteriza como seres humanos, como adultos, como actores de esta sociedad. Y eso es lo que más o menos yo creo que se buscó que se hiciera el viernes, que no se hizo y lo postergamos para el día lunes en una sesión extremadamente larga y donde más bien se expusieron puntos de vista, pero al menos pudimos sacar en limpio la creación de 2 mesas de trabajo. Sí, mira, yo creo que eso es importante, el tema de las 2 mesas de trabajo. Ahora, conversamos solamente de la situación de la vuelta a clase, ¿ya? Sí. Habría que señalar a los vecinos que habló doña Elisa Aguilante, presidenta del Colegio Provincial, doña Violeta Andrade, de los profesores regionales, don Julián Mancilla del sindicato, don Pedro Pablo Ramos, de los estudiantes de la educación, don Ricardo Yarzo, presidente de los funcionarios de Cormupa, del Centro Padre, doña Jacqueline Reyes, doña Bernadita Hurtado de la Escuela España, doña Marcela Muñoz de Jardín Infantil del Dapanicuchi, doña Gracili Llanes del Pedro Sarmiento Gamboa, con todo su equipo, que fueron 4 personas más. Hay del TEA, que fue lo que tú pediste que se incorporara, ¿no? Sí, la Rosita Miranda. Los niños con condiciones petroautistas, ¿ya? Uh-huh. Ahora cuéntame, ¿qué conclusión sacaste de lo que conversamos ese día? La conclusión a la que yo llego es que efectivamente al menos hay una buena voluntad de parte de todos los estamentos de cuidar la vida. Ya sea en los dichos al menos. Eso creo que todos han puesto la vida y la salud por sobre todas las cosas. Eso primero. Segundo, creo que falta este diálogo, porque si ya estamos de acuerdo en algo tan importante, falta este diálogo para que se genere efectivamente de forma consensuada entre todas las partes este cuidado a la vida. Lo que pasa es que acá un poco está la corporación municipal tomando decisiones que no le preguntan mucho a los gremios. En el fondo tenemos por otra parte los gremios que no son recibidos por el alcalde y se generan informaciones distintas. Entonces claramente no se puede avanzar. Yo creo que la mesa de trabajo vendría, y espero que esta sea de carácter no solamente consultivo, sino que resolutivo, para que podamos llegar entre todos a un acuerdo de cómo debemos enfrentar este retorno a clases, si es que hay. O sea, hoy día la situación país también nos ha hecho no solamente lo que está pasando acá localmente con el tema de los contagios, sino que la situación país también es responsable de que nosotros retrocedamos de fase. Entonces, no sé cómo ahora el nuevo paso a paso, que ha cambiado 80 veces, incluye cada clases presenciales desde la fase 2, cosa que no ocurría antes. Pero también hoy día, si bien no hemos tenido en la Escuela España y en la Pedro Sarmiento Gamboa contagios, sí tuvimos en el jardín infantil en el Dapanicuchi. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y lo mismo que señalan los asistentes de educación, los profesores, que de pronto no hay un diálogo por parte de la municipalidad, por parte de la administración municipal con ellos. Yo creo que en ese punto ellos tienen razón, ¿ya? Ahora, yo antes de entrar a la sesión, yo estaba
en una reflexión. Yo tengo un niño y mi hijo está yendo a clases presenciales, ya, a un colegio particular, y va semana por medio, ya, porque le hace bien para la salud mental y porque ya lleva mucho tiempo. Ahora, yo después de escuchar a todos los participantes, que casi todos dijeron que las condiciones no estaban dadas para el regreso a clase, a excepción, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, con la directora del Pedro Sarmiento Gamboa, que ella dijo que sí se podía, pero también hay que considerar que tiene 10 alumnos solamente, y con 10 alumnos es muy fácil, o digamos... De hecho, en la práctica estaban yendo 5. Claro, entonces, no sé si será válido un poco ejemplificar con tan pocos niños, pero lo que sí yo llegué a la conclusión es que todos los participantes de la comunidad educativa hicieron presente de que las condiciones no estaban dadas. Y si la gente que está participando en esto un poco va a exponer su salud al COVID, no está diciendo que no están en las condiciones, yo creo que sería muy obtuso o insensato obligarlos a ellos a ir a unas clases, porque sobre todo el tema de los apoderados, porque aquí hay dos cosas, yo creo que siempre, está por un lado el tema de los estudiantes de educación, de los profesores, pero también hay que considerar los apoderados, ¿ya? Y los alumnos, porque en el fondo ellos son el foco, y si ellos están diciendo que tienen temor de mandar a su hijo a clase, bueno, entonces claramente las condiciones no se están dando. Y además te digo una cosa, yo no sé dónde vamos a conseguir esa plata, porque tú sabes que la municipalidad andamos al 2 y al 3, ¿ya? 1.400 millones los dará el gobierno regional. ¿Cuándo los dará? Si los da en la próxima semana, tenemos que implementar las medidas y eso se va a demorar 2 semanas más, ya estaríamos entrando en mayo. Entonces enviar a todos los niños acá en Magallanes a clases en invierno, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿ya? Sí. Y además que aunque nos consigamos la plata, Juan Pablo, al tiro, de inmediato, y le invertamos y logremos todos los estándares sanitarios necesarios, la gente igual va a quedar preocupada, oye. La gente igual va a quedar con la preocupación de que hay un peligro de contagio. Entonces tampoco la gente va a ir tranquila o va a enviar a sus hijos a clase de forma tranquila, cosa que tampoco es bueno para la salud mental de todos, que claramente ya se ha visto manifestaciones de que ha afectado mucho a los vecinos eso. Sí, y yo te complemento, o sea, esta reunión extraordinaria que citamos nace un poquito antes, cuando efectivamente en una comisión de salud se invita al Ceremi de Salud y se le pregunta acerca de las fiscalizaciones a los establecimientos educacionales, y donde él nos menciona que ninguno, absolutamente ninguno, cumplía con el 100% de la normativa en el fondo para asegurar un regreso a clases seguro. Ahora, no seamos fatalistas, sino que habían cosas más bien de índole administrativo o contable que no se estaban cumpliendo, en el sentido de que hay que llevar un listado de, no sé, de los elementos de protección personal, listado de cuántas mascarillas se le pasó. Y un tema de cosas administrativas también, y otro de distanciamiento físico, que podrían ser subsanadas. Ahora, justo después de esta reunión aparecen los brotes en el Liceo San José y en el Green Hill, y obviamente genera mucho más confusión. Por otro lado, también tenemos, y es importante entender, Alejandro, que uno hay que intentar generar un balance, que es lo que ha fallado, creo que todos hemos fallado en eso, para generar un poco la continuidad de esta vida pseudo normal con la pandemia. Y resulta que efectivamente el tener a los niños en casa dificulta la labor de muchos padres de poder salir a trabajar. En otros aspectos también hay muchos niños que por lo demás que no cuentan con internet en casa, y que el único internet que hay es el del celular del papá o de la mamá, y tienen que esperar o ver sus clases cuando llegan estos a casa. Entonces hay un tema, y por otro lado también, que es muy importante y lo mencionaste, es el tema de salud mental. O sea, los niños también hay que acá nadie les pregunta, ese es el gran problema, y creo que nos hemos olvidado mucho. Siempre decimos, o sea, se dice mucho y se escucha mucho esa frase, los niños primero, pero la verdad que a la hora de tomar decisiones nadie les está consultando qué es lo que quieren los niños. Y hoy día tenemos que entender que ellos están viviendo también un proceso súper cuático, o sea, súper importante. Son la primera generación del planeta,
que tiene esta modalidad de clases por más de un año, y son niños, imagínate, niños pequeños de 6, 7 años, que tienen que estar varias horas frente a un computador intentando mantener, como se dice, la concentración y aprender contenidos que muchas veces los papás que ahora se dieron cuenta que era importante participar del proceso educativo de los hijos, también se han dado cuenta que carecen de herramientas muchas veces para poder ayudar o a complementar como se dice, la educación. Y por el otro lado es el tema del poco, el poco contacto social, que es súper vital en los niños a la hora de... Entonces yo creo que tenemos que uno, primero felicitar a todos nuestros niños, que realmente han sido, yo creo que uno de los grandes, de los héroes invisibilizados de la pandemia, porque se la han jugado mucho. Y dos, efectivamente el ver cómo podemos complementar, bueno, y por supuesto también los docentes, que han hecho mucho más que hacer clases online. Hoy día tenemos docentes que van a dejar tareas a sus alumnos con sus recursos particulares a sus casas. Hay algunos que llevan incluso colaciones, se preocupan de la situación socioeconómica también de las familias. Entonces hay mucha gente que está haciendo mucho y pareciese que somos nosotros los que no nos ponemos de acuerdo a la hora. ¿Cuáles son las soluciones? Mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo que aquí tenemos un problema que en algún momento algo nos vamos a ver perjudicados. No llevamos nuestros niños a clases llevamos los niños a clases presenciales, se va a ver perjudicada la salud. Y si no los llevamos, se va a ver perjudicada la salud mental de ellos, ¿ya? Exacto. Y además también se va a ver perjudicada la capacidad o el aprendizaje, porque ya llevamos todo un año con clases online y vemos que este año ya se va encaminando a ello. Y fue la pregunta que yo le hice al Ceremi en la sesión, que yo le dije, bueno, Ceremi, ¿cuál es la pérdida educativa que se produce? Y él en los pocos minutos que quedó me dijo que era altísima. Entonces también aquí hay que entender de que este es un problema que tiene que ver con el COVID y que alguna pérdida tenemos que tener. En estos momentos, poniendo en la balanza todo eso, las comunidades educativas nos han dicho que prefieren optar por asegurar la salud de los niños. Entonces, ante eso, yo creo que lo más sano es que tenemos que enfocarnos en ello. Y esos dineros que no tenemos, pero que debemos conseguir para apoyar a la educación pública, creo que al obtenerlos, debemos utilizarlos en mejorar los medios virtuales de educación. Es decir, y te lo planteo al tiro, vamos a conseguir plata, ¿ya? Ese dinero, a lo mejor deberíamos ya asumirlo y mejorar, entregar las condiciones para que los niños puedan hacer clases en sus casas. Es decir, comprar computadores, mejorar la calidad de internet, darle planes de internet a la gente vulnerable que no pueda contar con ello, mejorar a los profesores su acceso a internet también, y mejorar eso. Porque si vamos a gastar recursos, gastémoslo en eso, que además que es lo que la gente nos está pidiendo en estos momentos, ¿o no? Sí, sin duda, y yo creo que como se dice, creo que la pandemia también es una tremenda oportunidad para replantearnos muchas de las cosas que estábamos haciendo y que veíamos como de forma normal. Por ejemplo, lo que decía hace un rato es la posibilidad, o sea, yo creo que post-COVID debiésemos al menos aprender que es vital el proceso de los padres, apoderados, tutores, etcétera, en el proceso educativo de los niños. No nos podemos desentender de aquello, no de nuevo, al menos. Segundo, efectivamente creo que mejorar la ayuda a la conectividad no solamente va a mejorar el acceso a la educación de los niños, sino que también les ayuda, les abre un mundo de conocimiento gigante. Y en tercer lugar, yo creo que esto ya pasa de las facultades que tengamos nosotros como concejales, pero también es bueno dejarlo al aire, que efectivamente podríamos crear estos puntos de luz digital, que se hizo en algún momento este proyecto donde está este Wi-Fi como se dice, en el Hospital Clínico, Avenida Colón con Bories, Plaza de Armas, y una junta de vecinos que es la número 47 o 43, no me acuerdo el número, pero es la junta de vecinos Ancud en Archipiélago de Chile.
Ya, si nosotros replicásemos ese modelo de puntos de luz digital, podríamos volver a darle y poner como puntos de luz las juntas de vecinos, podríamos volver a darle vida a esos espacios, que muchas veces se ven cooptados también por dirigentes que llevan años y que muchas veces no llega a participar toda la cantidad de población que reside en el sector o en el territorio. Y hoy día también nos encontramos además que uno de esos puntos de luz, que era uno muy importante, que era el de la Junta de Vecinos, se cortó derechamente, se cortó. Y la presidenta de la Junta de Vecinos me decía, chuta, ¿sabes qué? Tengo un montón de niños con sus computadores o teléfonos intentando agarrar Wi-Fi, que ya no hay, afuera en las escaleras de la Junta de Vecinos. Entonces yo creo que si nosotros pudiésemos tal vez oficiar al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que este proyecto no solamente se continúe, sino que se amplíe, podríamos también mejorar muchas carencias que tienen los territorios hoy día. Oye, está muy interesante el tema, pero nos quedan pocos minutos y hay dos temas que quiero conversar contigo. Uno muy breve, ¿ya? Con respecto, y que, ¿sabes qué? Te voy a invitar a otro programa más para que hablemos sobre la desmunicipalización. Y quisiera señalarte algo con respecto a mi voto de abstención para la postergación de la entrada en vigencia de la desmunicipalización. Y te quiero comentar por qué me abstuve. Mira, yo creo que el sistema municipal de educación está muy malo. Y hace mucho tiempo que está así, ¿ya? Porque la educación pública municipalizada no se financia. Todos los años tenemos que colocar en los presupuestos 1.000 millones, 4.000 millones, ¿ya? Entonces yo creo que la solución es desmunicipalizar, ¿ya? Y desmunicipalizar a la brevedad. ¿Por qué? Porque los servicios de educación local, yo estoy leyendo la ley, y establecen condiciones para los funcionarios. Establece, por ejemplo, el artículo 26, de que el servicio de educación tiene que proveer los dineros para financiar el pago del personal. Y el artículo 47 le respeta a los profesores, a los estudiantes de la educación, los respectivos estatutos que corresponden, ¿ya? Así que yo creo que en función de eso, no veo yo cuál sería el obstáculo para realizar este procedimiento de desmunicipalización. Por lo demás, en estos momentos nosotros tenemos una deuda de cotizaciones, ¿ya? Que se produce porque la Cormupa no ha pagado, y ahí te quiero preguntar, te vamos a dar un minuto, le vamos a pedir al control unos minutos más para terminar este tema, pero que los funcionarios públicos no tienen. Entonces, al transferir los funcionarios desde la municipalidad al Estado, que son los servicios locales de educación, evitamos este problema. Ahora, también es verdad, hay que señalar que la comisión que está encargada de evaluar esto señala de que sí, según su evaluación, que tuvo que entregar el 30 de marzo, para ver si eso se postergaba, hay una sobredotación de funcionarios en las corporaciones municipales de todo Chile. Entonces yo, ante ese argumento, yo me abstuve, porque yo creo que la desmunicipalización es eso, porque además lo importante de la desmunicipalización son los 10.000 alumnos que nosotros tenemos aquí en la Cormupa. Eso es lo importante. Si hay un problema con los profesores o con los centros de educación, se conversará, se verá cómo se soluciona. Pero nosotros en la educación tenemos que preocuparnos, en primer lugar, de los 10.000 alumnos. Eso es lo fundamental. Por eso yo, personalmente, estoy de acuerdo con la desmunicipalización. Creo que ese tema no ha funcionado. Y ahí sí te quiero hacer una pregunta, ¿ya? Cuéntanos un poco, ¿ya? La presentación que hicieron ustedes contra el alcalde por notable abandono de deberes. Explícanos un poco en qué consiste, qué objetivos tiene, ¿ya? ¿Cómo fue eso? Un poquito antes de eso, el tema del traspaso de la municipalización, creo que estamos todos de acuerdo. Yo marché el año 2011, cuando nace esta propuesta, yo era presidente de la federación en aquel entonces en mi universidad, y marchamos y cargamos la bandera de la desmunicipalización. Ahora, nosotros pedíamos que la educación vuelva al Estado,
pero la forma en la que se hizo y la lógica sigue siendo la misma que tienen las corporaciones, en el fondo subvención por asistencia, etcétera, cuando debería haber al menos una plata asegurada para el correcto funcionamiento de esto. Sí, Más adelante andaremos un paréntesis, es uno de los puntos que abrió la comisión, el cambio de financiamiento, porque las subvenciones no sirven, dice ya. No, definitivamente no sirven. Y segundo, efectivamente, mira, me reuní con los gremios de educación, tanto de profesores como de asistentes de educación, y con este abogado llamado Pedro Venegas, que ellos tenían ya como última instancia, después de haber realmente acudido o tocado todas las puertas posibles para solucionar el problema del no pago de cotizaciones, existía esta última instancia que es más bien política, que tiene que ver una presentación de una demanda en el Tribunal Electoral Regional. Para que esto se pudiese hacer, se necesitaba el patrocinio de 3 concejales, y en ese sentido, Verónica Aguilar, Jorge Oyarzún, quien les habla, estuvimos disponibles para la demanda. Efectivamente, lo que se alega es un notable abandono de deberes, siendo el alcalde no solamente el jefe comunal, sino que también el presidente del directorio de la corporación y por ende el sostenedor de los establecimientos educacionales. Y como sostenedor, como presidente del directorio, es su deber político y administrativo el cumplimiento como se dice, del pago de remuneraciones y de cotizaciones previsionales. Sabemos que las remuneraciones llegan, pero las cotizaciones no, y eso que se le descuenta. Entonces, efectivamente, estamos viviendo, hay un porcentaje de gente, no todos, pero hay un porcentaje de gente que lleva más de un año sin que se le cancelen las cotizaciones previsionales. Y eso genera lagunas previsionales en la AFP, que sabemos cómo las castigan a la hora de jubilar, generan la no venta de bonos y por ende la imposibilidad de atención de salud en pandemia, que es lo que yo encuentro realmente delicado. Y por otro lado, el no pago de créditos en caja de compensaciones y cooperativas que efectivamente generan deuda y deudas que no deberían tener porque a ellos se les descuenta esta plata y llegan a DICOM. Por eso, al llegar al boletín comercial y estar ahí no son sujetos de crédito para los bancos, por ende se le imposibilita la posibilidad de sacar crédito hipotecario, crédito de consumo, etcétera. Oye, sí, pero mira, escúchame, yo te voy a hacer una pregunta. Uh-huh. No es por defender a nadie, pero es para ser objetivo. Dime, ¿es un tema del sistema que está mal o es un sistema de Radonich que no pagó? Yo creo que es un problema político, más bien, porque las corporaciones municipales se han usado como botín político para muchas veces pagar favores. Entonces, efectivamente, nos encontramos con una corporación municipal que tiene más trabajadores que NAP. Son más de 3.500 personas contratadas por la corporación municipal. Y obviamente, y eso es residuo de varias administraciones, si este no es un problema exclusivo de Claudio Radonich, hoy día la demanda es a su nombre porque es él quien está a la cabeza comunal y también quien ha mantenido el problema cuando en campaña siempre se nos dijo que cómo íbamos a solucionarlo. Y también, ojo con eso, hoy día estamos en campaña nuevamente y escuchamos también soluciones a aquello, pero pareciese ser un problema mucho más grande, porque cada día que pasa va generando más deuda, en otros aspectos va generando intereses, etcétera. Entonces hoy día lo que hicimos, el escrito que presentamos en el Tribunal Electoral Regional, busca la sanción máxima que establece la ley a la falta de probidad administrativa, que es en este caso la remoción del alcalde de su cargo y la imposibilidad de ocupar cargos públicos por 5 años. Ahora, sabemos que este es un proceso larguísimo, pero larguísimo. Entonces, es muy probable que esto no se vaya a materializar al corto plazo, si es que además se acepta el requerimiento, pero lo que sí que lo que yo creo que es el punto principal es que nosotros hoy día lo que buscamos es meterle una presión política al alcalde para que de una vez por todas se pueda aceptar con los gremios a conversar y decir, ¿sabes qué? Sí, ya lo vamos a solucionar con metas a corto, mediano y largo plazo tal vez, viables, reales, y de nuevo, la palabra que ha faltado mucho en nuestra administración, sinceridad. Seamos sinceros. Yo te voy a dar mi opinión, ya, Uh-huh. y no es por defender a Radonich, porque yo cuando he tenido que plantearle cosas, yo se lo he planteado, pero creo que en esto no tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el problema que hay es un problema sistémico, Juan Pablo, ¿me entiendes o no? Si la plata no alcanza
y yo no veo que sea responsabilidad de él directamente el no pago de contribuciones. Es decir, ojalá se pudieran pagar lo que dicen los asistentes, la educación, que de repente se invierte en otras cosas y no en ello. Claro, viéndolo desde ese punto de vista, es así, pero esto es un tema que viene hace tanto tiempo, tanto, y yo sé que yo he visto que las platas no alcanzan. Entonces, yo le podría hacer un reproche de que no se junta con los asistentes de educación, ya, puede ser, pero creo yo que la responsabilidad del no pago de las contribuciones previsionales, que en todo caso no se pagan en todo Chile, no es de Arica Magallanes, no es personalmente de Radonich. Yo creo que es un tema que la corporación de repente no nos da toda la información, ¿ya? Pero yo sí sé que hacen esfuerzos para mantener esto constante. Entonces yo ahí tengo una opinión diferente. Yo creo que es un problema sistémico, es un problema que el sistema no da para pagar. Por lo tanto, no culparía yo al alcalde Radonich especialmente de este problema. Bueno, pero en todo caso ustedes tienen el legítimo derecho, es mi visión nada más, ¿ya? Sí, no, por supuesto. Por supuesto. No es por defender a nadie, ¿eh? No, y siempre la hace respetar. Sí, yo coincido contigo que no es un problema de Claudio Radonich como que él generó, sin duda. Esto viene, de, como decíamos, de varias administraciones, un problema que pasa en todo Chile, etcétera. Pero es por eso, es porque las corporaciones municipales finalmente están sobredotadas de personas. Yo conversé largamente con don Segundo Álvarez, el secretario de la corporación, y él también exponía, o sea, yo no quiero exponer mi honra a estos, ¿cómo se dice? A estos... como hoy se me fue la palabra, pero en el fondo al escrutinio público con el no pago de esto. Uno me dice, nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y yo no dudo, en realidad no importa el sector que esté gobernando, yo creo que siempre lo van a querer hacer lo mejor posible, o sea, claro. Si la idea es continuar, es la única forma de hacerlo y en eso yo le creo. El tema es que cómo hacemos para poder generar o más bien cómo podemos ahorrar platas para poder pagar, porque lo que no se puede hacer es que, no tengo plata, así que le quito las cotizaciones a los trabajadores, porque eso es, a la larga, es una apropiación indebida que no es moral. O sea, entendamos que las cotizaciones previsionales es un derecho de los trabajadores de forma universal, reconocido de forma universal, y que además son deudas que no prescriben en el tiempo, porque así de importantes son. Lo que nosotros hicimos ayer y por qué se hizo... Oye, ayer, pero ¿sabes qué? Mira, hagamos una cosa, para la próxima semana sigamos comentando este tema porque si no ha pasado el tiempo, pero mira, eran 25 minutos, llevamos 35 y Control aquí de Radio Polar ya me está tirando las orejas, así que mira, Juan Pablo, invitado para la próxima semana a la misma hora para que conversemos sobre para la desmunicipalización y para que los vecinos sepan. Así que me despido, vecino. Chao, Juan Pablo. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Semana, para seguir hablando, vamos a hablar de la desmunicipalización. Chao, nos vemos.